se semejan químicamente al natural. Si se trata de la hormona, en este caso, adrenalina es una hormona y es un neurotransmisor. Como neurotransmisor se sintetiza a nivel de neuronas a partir de un aminoácido, que es la tirosina, y sigue toda una vía metabólica. Pero si hablamos de hormona, esta se sintetiza a nivel de glándulas suprarrenales. Entonces, la diferencia entre las dos, ¿cuál es? Son iguales, sí, químicamente son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Su unión al receptor. Lo de arriba es por pulsos, por excitabilidad neuronal, por activación y secuencia. La de abajo es Corriente sanguínea. Entonces, ¿esto qué significa? Cantidad. La diferencia es la cantidad, ¿no? Mientras que el de arriba es por pulsos y el tiempo de vida media es a veces milisegundos o a veces nano. La de abajo es por segundos. Y es por eso que es tan importante generar equilibrios, porque en la hipertensión, dependiendo del sistema, del eje suprarrenal, es más difícil el tratamiento. Mientras que cuando es central, el tratamiento suele ser mucho más óptimo. Pero recuerden que no todo es medicamento. ¿Qué hay que hacer? Cambios en el estilo de vida y dieta. Bien. Tienen que contestar las preguntas, ¿eh? En su caso. La siguiente, por favor. ¿Dónde encontramos información? Y ahí está la página. Esa página les va a llevar a quienes tienen el gen que produce adrenalina. Y tenemos la L. La activa es la L. L-adrenalina. ¿Por qué será L? Yo tengo mi mano derecha y tengo mi mano izquierda. Sí, será por... ¿Cuál de ellas es? Izquierda. La izquierda. Es la levo, ¿cierto? O la sinistre, dependiendo. Si estoy en los años 80, 90, levo. Si estoy en los años 2000, rectus o sinistra. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, desviación de la luz polarizada. Pero eso que me estaban diciendo, que el receptor también es estéreo selectivo, igual que una enzima. Por lo tanto, por más que yo le dé el racemato no lo va a usar, solo va a usar el levo, porque es estéreo selectivo. Muy bien, y ahí tenemos, fíjense, las condiciones donde se expresa. Se expresa en el ser humano, se expresa en el perro, se expresa en la rata. Yo les decía a ustedes que nos parecemos mucho en la distribución de genes. Los modelos experimentales que mejor se usan cuando queremos hacer sistema cardiovascular es el perro. Ya no lo hacemos aquí. ¿Qué hacemos? Usamos simuladores con rato. ¿Ya? Ya es bonito, van a aprender también. La siguiente. Ese es el agonista. ¿Por qué digo agonista? Porque es la estructura química a partir de la natural. Y si es agonista, es específicamente la L-adrenalina. Y este es su receptor. Ese receptor que parece un serpentín, ¿a qué me recuerda? Si es serpentín, una proteína. ¿cuál es? ¿La alfa o la beta? Alfa. Es la alfa, de hecho, ¿no es cierto? Pero también hay ramo. Y eso, ¿por qué tengo que saber esas cosas? Para nada me sirve. Mentira, le sirve y de mucho. Porque ahora se está desarrollando lo que es entornos biológicos a partir de la tridimensionalidad. Entonces ahí tienen ustedes ese pequeñito que está aquí, que está insignificante en el centro,
Ese es la L-adrenalina. Mientras que el resto que están ahí son las subunidades. ¿Ya? La siguiente. Ahí lo tienen, es un heptamérico, 7 subunidades que entran y salen, ¿no? Teniendo un grupo terminal amino, teniendo un grupo carboxilamino. Y ese que dice GPCRDB es un link. Aquel que quiera aprender más, use ese link para que pueda ver esas estructuras. La siguiente. Ahora, ¿por qué es necesario reconocer estas estructuras? Porque así como ingresa la L-adrenalina, pueden ingresar también otros fármacos. El tiempo de vida media de la L-adrenalina es muy corto, es muy pequeño, casi 2 o 3 minutos. ¿Eso qué significa? ¿Me servirá como buen fármaco? Y para poder usar hay que estar en actividad con vitamina C para poder evitar su oxidación. Entonces, tengo que buscar fármacos que puedan aumentar su tiempo de vida media, aumentar incluso su conservación. Por eso es importante saber cómo se puede generar otro fármaco. ¿Qué enzimas la neutralizan? Son 2, dependiendo. La MAO, la monoaminoxidasa, porque tiene un grupo amino, y la COM, la catecolortometiltransferasa. Ambas se derivan de la mitocondria. ¿Y dónde hay mitocondria? En mayor frecuencia. ¿Dónde? Neuronas. Neurona e hígado. Por lo tanto, la velocidad con que se metabolice arriba es muy alta. Entonces se tiene que buscar un fármaco que evite ser degradado. Y entonces ahí vienen fármacos que no son catecolaminas, pero que tienen el mismo efecto, porque van a posicionarse en el mismo receptor. Ahí tienen la lectura, por si acaso. La siguiente, ahí tenemos. Se han hecho experimentos en los cuales se construyen los diferentes tipos de agonistas, los más próximos posible al natural. ¿Qué se mide? Se mide el PKI. ¿Se acuerdan de PKA? PKB. Ahora acuérdense del PKI. PKI es inhibición. Entonces, tenemos receptor beta 1, receptor beta 2. Los adrenérgicos tienen 5 receptores. Beta 1, corazón principalmente, beta 2, músculo liso, beta 3, adipocito. Y también corazón. Alfa 1. Alfa 1, vasos, músculo liso. Alfa 2, también músculo liso. Y hay, dependiendo de su posición, puede ser posináptico o puede ser presináptico. Pero estamos hablando post y pre a nivel neuronal. ¿Ya? Y cuando hablamos de beta 1 postsináptico, decimos que el efector ya es el músculo cardíaco. Y al ser así, vamos a tener actividad beta 1 y beta 2. ¿Puede tener beta 3? Sí, también. Y mucho más todavía en los... Porque, ¿qué tienen? Tejido adiposo. Y el tejido adiposo infiltra todo tipo de músculo, por si acaso. Por eso hay que hacer ejercicios. Evitemos la grasita acumulada. ¿Va? Entonces ahí tenemos, fíjense, y tengo el ICE 118-551, el 3. Ese es el que tiene, de alguna manera, tiene mayor valor frente a los demás. ¿Y cómo se hace? Curva dosis-respuesta. Como es inhibidor, ¿qué hará? Parto de 100 y bajo hasta 0. ¿Quién le dará el 100? Es bioquímica clásica, lo deben haber hecho. Cinética enzimática. Si yo quiero usar un inhibidor, parto de 100. ¿Con qué? Enzima sustrato efectivo. Pongo el inhibidor. Si es competitivo, ¿qué va a hacer? Bajar.
Excelente. Va a ir Disminuyendo. disminuyendo. Por lo tanto, mi curva será sigmoide hacia abajo. Bien. La siguiente, por favor. Ahí tenemos, bueno, estas son las estructuras químicas. El neurotransmisor original es una catecolamina. Y el núcleo catecol se caracteriza porque tiene la unión de dos OH. Ahí tengo el bifenilo, pero no hay OH. ¿Pero qué tengo? Tengo la posición del OH, que es un carbono asimétrico. ¿Se acuerdan? L, carbono asimétrico. Y en este caso tengo ese carbono asimétrico, el NH, que me está diciendo que es un receptor con amino. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Todos los demás se parecen, pero ese, justo ese, tiene mayor afinidad. ¿Cómo medimos la afinidad? Por el grado de intensidad con la cual se junta. Dos condiciones para que haya respuesta: afinidad Y específico. y actividad intrínseca. Afinidad. La afinidad es como cuando alguien conoce, bueno, ahora ya no sabemos, pero vamos a suponer, ¿no?, que sea una chica y conoce a un chico, ¿no? Entonces, hay afinidad química, hay afinidad física y hay afinidad, de alguna manera, pues, morfológica. Entonces, ¿qué ocurre? Igualito va a suceder aquí. Tenemos que hay un encuentro en dos entidades en las cuales van a formar enlaces. Todo tipo de enlaces. Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas, si son covalentes, eso ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve un enlace covalente? Muy difícil de romper. ¿Qué va a pasar con mi receptor si se une covalentemente? No se va a separar, no se separa. Ya no me va a disociar. Por lo tanto, pierdo el receptor. ¿Qué ocurre? La asociación tiene que ser reversible, porque la velocidad con que tengo que realizar la creación de mi receptor es muy alta. Recuerden, hemos hablado de energía. La célula no invierte energía innecesariamente. Entalpía cero. Eso hemos dicho. Cuando hay enfermedad, esa entalpía cambia y entramos a una entropía, a un caos. ¿Qué hace el fármaco? El fármaco regula esa entropía. Si es hiper, ¿qué hará el fármaco? ¿O qué tengo que usar? Un inhibidor. Si es hipo, Agonista. tengo que Estimular. activar el sistema. Entonces ahora vienen dos nombres: agonista, Y antagonista. el que se parece y es muy parecido químicamente y hace el mismo efecto, y el antagonista se parecen, pero ¿qué hace? Lo contrario. O lo inhibe y no hace nada, que también es bueno, o de lo contrario, lo inhibe y hace algo también. ¿No? Por eso hay antagonistas complejos, antagonistas reversibles, antagonistas irreversibles. Si hablamos de un ejemplo del irreversible, es cuando forman enlaces covalentes. Si forman enlaces covalentes, pierdo el receptor. Si la velocidad de reproducción del receptor es alta, ¿puedo darme el lujo de perderlo o no? Sí. Un ejemplo, los IBP. Inhibidores de la bomba de protones. ¿Dónde? En el estómago. En las células parietales. Bien. Entonces, recuerden eso. Pero arriba, centralmente, ¿me interesa hacer eso? No. La neurona, el enterocito, 72 horas, hay otro nuevo. El de arriba, 70 años. ¿Qué hacen las neuronas? Recambio de membranas. Acuérdense, biología molecular. Recambio de membranas. ¿Qué hacen? Cortan.
partes de membrana, se recambia por endocitosis y se recuperan los receptores. Bien, sigamos. ¿Qué modelo se usa entonces? Se usa aquí para ver la afinidad. En este caso se ha usado el efecto de inhibición. Se han hecho células, se han preparado células muy próximas a una célula que le permita poner los receptores beta, principalmente los receptores beta 2 en membrana, y se ha utilizado, primero se ha usado el inductor. ¿Cuál era? La L-adrenalina. Y luego se usa el inhibidor. Como se trata de un cromóforo, por eso está verde, al inicio 0 pongo y me está todito verdecito, porque está con el inductor. ¿Qué debe hacer? Irse apagando. Y aquí tienen el experimento, el IC y la adrenalina. ¿Y qué pasó? El IC, fíjense, a los 15 minutos ya se está apagando. Mientras que el de la adrenalina sigue en su casa. Se apaga, pero no tan rápido como el otro. ¿Sí? ¿Y por qué se apaga? Porque hay reciclaje de membrana. Al haber reciclaje de membrana, hay endocitosis, se internaliza. Y hablamos de dos respuestas, de dos proteínas, las caveolinas y la arrestina. ¿Ya? La siguiente. Todo lo que escuchen, si no entienden, escriban. Gamma Goodman de revista. Y ahí tenemos curva de respuesta, pero usando el inhibidor. Y ya ustedes me dijeron, sí, va a ser de 100 hacia 0. ¿Bien? Si se superponen, ¿qué diríamos? Aquí, si se superponen, se superpone el normal, el círculo sin color versus el otro, ¿se superpone o no? ¿Son iguales o no? Son iguales, pero ¿qué está cambiando? ¿Qué significa 10 a la 13, 10 a la menos 13? Lo han hecho hace un rato. Concentración. Son concentraciones, cantidades. Recuerden, la curva dosis y respuesta es también semi-logarítmica. Lo que está abajo es logaritmos, en su caso. ¿Ya? Logaritmo de 100, ¿cuánto es? 2. Y si hablamos logaritmo negativo, entonces también igual. ¿Ya? Bien. Entonces ahí tienen beta 1, beta 2 y las gráficas se superponen. Han hecho con todos los compuestos, pero el que da mejores resultados es el IC 118.55, y con ese se queda. La siguiente, por favor. Bien, vamos allá, casi vamos completando. Evidencia clínica. ¿Le están enseñando a hacer ecuación de búsqueda? Bien, entonces si hacemos ecuación de búsqueda, tenemos que poner el famoso pico. P de persona, paciente, población, I de intervención, C de comparación y el O de outcome o resultado. Hago mi ecuación de búsqueda y me voy a las mejores páginas. Puedo entrar a Partner, puedo entrar a Cochrane, puedo entrar a Scopus, a la que ustedes gusten, menos Rincón del Vago, que ya no hay, o monodagio.org, que tampoco hay. Entonces, a buscar en páginas seguras donde ustedes puedan argumentar con evidencia. Muy bien, entonces ahí ponen ustedes y filtran y van a encontrar los resultados. La eficacia significa llegar a lo que yo quiero al 100%. ¿Sí? ¿Esta clase cómo va? ¿Qué eficacia tiene? 100%. Nadie me dice nada, estoy mal. No, 100. Entonces, fíjense, la eficacia se mide si yo llego al objetivo, al 100%. Pero, ¿qué pasa en los ensayos clínicos? ¿Podemos llegar al 100%? Muy difícil.
La eficacia se mide en ensayos clínicos y son ensayos clínicos controlados, es decir, que todo se está chequeando y monitoreando. La siguiente, por favor. Y así, estas son páginas que te voy a ayudar. La siguiente. Esto leemos. Voy a hacer una porque es bastante interesante, pero muchos detalles. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos dicho? Esta es adrenalina, su agonista, que es el agente químico, y luego el antagonista que hemos visto acá, el inhibidor, que es este de aquí. ¿Cuándo usaríamos el inhibidor? ¿En hipo o en hiper? Hiper, en hipo. Muy bien. ¿Y cuándo usaríamos un agonista? En hipo. El proceso de asma bronquial, ¿qué necesito? ¿Un agonista o un antagonista? Agonista. No, Un agonista. Un agonista. Porque ¿qué pasa en el asma? Broncolatación. Por lo tanto, ¿qué necesito? Un broncodilatador. Relajación. Y beta 2, relaja. ¿Ok? La siguiente. Entonces ahí tenemos el esquema. Esto es señalización y transducción de señales, ¿ya? Donde el agonista o el antagonista ocupan el receptor asociado a proteína G va a generar la proteína G es autocatalítica, por lo tanto, al disociarse, inmediatamente, dependiendo qué proteína es, si es proteína GS, es la disociación de la subunidad alfa y activa a la adenil ciclasa. Y yo tengo como segundo mensajero AMP cíclico. Si es proteína GI, no hay inducción y se queda en nada. Si es GU, en lugar de ser proteína, la proteína G induce a la fosfolipasa C y tengo dos segundos mensajeros. Diacilglicerol y el inositol trifosfato, que a través de un fosfato inorgánico se convierte en IP3. ¿Ya? Esto lo tienen en Goodman, así que mucha información, ahí lo buscan. Sí. ¿Dónde vamos? Vamos a la parte interna, la transducción de señales. Todo lo que ocurre arriba también puede ocurrir a nivel nuclear. Y es por eso que tanto los receptores beta como los alfa generan expresión de genes. Ya se sabe que en el alfa 1 genera expresión de genes y puede ocurrir una hiperplasia, principalmente a nivel de músculo liso. Y hay un fármaco que se usa con mucha eficacia y comprobado, no como antihipertensivo, porque inicialmente era así, sino como antiproliferador de hiperplasia a nivel de próstata, que es el grupo de la trastuzina. Y ahí lo tienen. Esto lo deben haber llevado tanto en bioquímica como en fisiología. La siguiente. Y a eso les dije, afinidad y qué más. Actividad de interés. Ya les dije eso. La asociación de los enlaces. Cuanto más riqueza de enlaces, mejor afinidad. Incluso, ¿hay necesidad de que sean enlaces covalentes? Sí. ¿Cuándo? Cuando la enfermedad, el problema es maligno. Tal es el caso de cáncer. Entonces, ahí sí, se deben hacer enlaces covalentes. Al hacer el enlace covalente, se pierde el receptor y se pierde incluso la célula. Por lo tanto, ¿hay necesidad? Sí, dependiendo del tipo de fármaco. ¿Okay? La siguiente. Esto, de alguna manera, ya también lo hemos visto, ¿no? Cuando decimos agonistas, nos referimos a aquellos fármacos que van a hacer lo mismo que hace el natural. ¿Y cuándo se usa? Cuando hay hipofunción, ¿no? Y en el caso de los beta 2 agonistas, se usa mucho en procesos asmáticos, en EPOC, ¿ya? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado la formulación? Sí. En los años 50 era vía oral y había muchas muertes en Inglaterra sobre todo
de gente muy joven por infarto. ¿Y por qué? Porque como eran atletas y necesitaban correr, la dosificación a veces no las llevaban más que su jarabe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Hay el efecto de inducción beta 2, beta 1. Beta 1 también es un receptor metabotrópico, igual que beta 2. ¿Dónde se ubica? Cardiomyocito. ¿Con quién trabaja? Con G, la proteína G asociada. ¿Qué activa? Principalmente ionotropismo positivo. Todo lo que sea cardiovascular positivo. Entonces, hubo muertes debido a eso, al uso inadecuado, irracional. Entonces, ¿ha cambiado la formulación? Sí. ¿Qué ocurre? Ahora, ¿qué formulación se usa en caso de asma? ¿Inhalatoria? La inyectable en casos de suma urgencia, pero la mejor es la ¿Inhalatoria? inhalatoria. La vía inhalatoria, ¿qué biodisponibilidad tendrá? Baja. Baja. ¿Alta o baja? No sé. Baja. Sí. Baja. Si llega la sangre va al corazón y te Menos del mueres. 5%. ¿Y por qué? ¿Dónde lo quiero? ¿Lo quiero en circulación mayor? ¿O lo quiero en timocito o lo quiero en bronquios? ¿Dónde lo quiero? En los tejidos, en los bronquios. Lo quiero en los bronquios, lo quiero en el músculo liso. Y por lo tanto, debe ser local. ¿Ya? Bien, seguimos y ya esto es modelo de receptor de factor de crecimiento, ¿no? Es un monómero, pero cuando llega la hormona se dimeriza y expresa genes. Esta es una tirosina dependiendo de grupos sulfibrilos. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Supresiones a nivel nuclear. La siguiente. Esto ya hemos visto en parte, y lo he hablado, lo he dicho, estos receptores de morfina, opioides, ¿no? ¿Y dónde? A nivel central, ¿no? Los mu, los kappa y los D, los mu principalmente. Entonces, ¿qué hacen? Aquí se unen al receptor y ¿qué hace? Que evita que salgan los neurotransmisores y principalmente el flujo de calcio. Se considera que el calcio como segundo mensajero es el que hace muchas cosas, buenas y malas. Entre ellas ya hay una teoría que está asociada al dolor, ¿no? Más calcio, más dolor, ¿no? Entonces hay que evitar, y eso es lo que atrapa un poco el motivo. Esta de aquí es el GABA. GABA es el neurotransmisor de excelencia inhibitorio, ¿no? ¿Y dónde está? A nivel central, GABA A principalmente. Y también se comunica con los astrocitos. Entonces, a nivel central, cuando hay hiperfunción, ¿qué haremos? Dos formas. Haremos o con antagonistas o con agonistas inhibitorios. Y el GABA es un agonista inhibitorio, ¿ya? Se usa mucho principalmente en procesos de epilepsia, ¿ya? Pero también se usa ahora para dolores neuropáticos, ¿sí? Bien, ¿qué más sigue? Rapidito, porque me están mirando mal. Ahí. Viene la farmacogenética. Ya hemos hablado, ya habló el doctor, no somos iguales, por lo tanto necesitamos saber qué tipo de metabolismo seguir. Doctores, a futuro ustedes se van a entregar a sus pacientes, ojalá que sea así. El saludo, la cordialidad, el respeto y preguntarle qué medicamentos está tomando y cómo le va. No les cuesta nada, porque si le dice, estoy tomando, vamos a suponer, estoy tomando clonazepam y al día siguiente me siento que me tiembla todo, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Es eficacia? Eso es una reacción adversa. El fármaco tiene dos caras, una bonita y una fea. La bonita es eficacia, la fea es seguridad o reacciones adversas. ¿Y qué sucede? El fármaco también puede convertirse en un problema minúsculo. Entonces hay que preguntar al paciente. Actualmente en el país no se hacen estudios farmacogenéticos a nivel público, sí se hacen en la privada.
¿Qué nos permite saber si eres metabolizado lento, si eres metabolizado rápido, si puedes ir por esta vía metabólica o no? Pero ¿qué sucede si hay reacciones adversas a una dosis normal? ¿Cómo va el metabolismo? Mal. Si fuese metabolismo alto, se excreta. ¿Ya? Se excreta. La clase del No lo doctor estás Juan Millán metabolizando. le dijo, metabolismo alto, ya se fue. Discreto. Renal. Metabolismo bajo, ¿qué pasa? Se acumula. Aumenta el área bajo la curva, el tiempo de vida media y el volumen de distribución. Y si eso pasa, Efectos tóxicos. reacciones adversas. Entonces, preguntar a su paciente, ¿qué toma? ¿Cómo le va? Y no les va a costar mucho. Más bien van a tener un paciente agradecido. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahí, por si acaso, están las páginas donde ustedes pueden entrar y ver más, observar más. Y estos son todos los genotipos que están un poquito, llamamos polimorfismo cuando solo he cambiado un aminoácido en una secuencia genómica. Y estos son los diferentes polimorfismos que hay. El fenotipo, en este caso, no se observa. ¿Cuándo se va a observar? Cuando yo haga un área bajo la curva, cuando yo haga una farmacocinética y vea que esa área bajo la curva es sumamente grande. Y eso lo tengo que comparar. En el Perú no se hacen esos estudios, por supuesto. Pero sí se puede conversar con el paciente y ganar mucho más todavía. La siguiente. Bien, este es lo que aparece como receptor beta 2 en el humano. Un simple cambio de una arginina por una medicina y en el caso de una GLN, ¿qué significa? GLN y GLU. ChatGPT, dime qué es. Los dos son glu-glu, pero uno lleva N. No sé. Glutamina, señores, no se rompa mi cerebro. Glutamina versus glutamato. Glutamato. Glutamina base, glutamato ácido. Ácido. Uy, pero ¿y qué significa eso? Un aminoácido ácido en un centro activo del receptor, si está a un pH 3, ¿el fisiológico cuál es? 7. ¿Ionizado o no ionizado? Clase de farmacocinética. Ionizado. Glutamato, ¿ionizado o no ionizado? pH 7. Está Sí, ionizado. está ionizado. Está inmediato. Si está ionizado y yo necesito una glutamina, pH 7, ¿ionizado o no ionizado? No ionizado. No ionizado. ¿Por qué? Porque tendría que tener. Pero, ¿qué está pasando? Es NH2. Y a pH 7 va a captar el protozoa. Sí, tiene razón. Reaccionaste tarde, pero reaccionaste. Está ionizado. Pero es carga. Carga. Positivo. Si está un protón, señores, Positivo. ¿qué carga? Positivo. Positiva. Si está el glutamato ionizado, ¿qué carga? Negativo. Negativa. Por lo tanto, ¿va a tener función? En absoluto. Y esa modificación hace que los fármacos que vayan por esa vía no funcionen. La siguiente, por favor. Vamos a disculpar, pero a veces hay que despertar. ¿Ya? Y ahí están las aplicaciones clínicas donde ustedes hacen esta es indicación de dosis y respuesta. ¿Ya? Los cambios. En este caso, la aplicación clínica, la respuesta, ¿cómo se mide? Por el FED. Flujo ventilatorio. ¿Qué más? Flujo aspiratorio. El FED. Flujo aspiratorio. En el primer segundo. Volumen respiratorio forzado en el Primer segundo. Bien. Eso lo lleva en fisiología, lo han hecho con el doctor Villanueva, supongo. Saber. Le va a preguntar a Carlos cómo fueron ustedes, ¿ah? Nadie le toca Seguramente hacer que han sido física. buenos.
Le baja. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la otra, le pasa la otra, y ahí tenemos. La respuesta siempre se mide en No. la capacidad que tiene que hacer el fármaco. Si estoy usando un fármaco que es beta 2 agonista, ¿qué espero que haga? Broncodilatador. Que mantenga el volumen expiratorio forzado igual, ¿cierto? Y que la dosis sea la más baja posible, para que esta sea una evaluación costo-beneficio. Entonces, ¿qué dosis tengo? El abetiterol 2.5, 5 y 10. El 10 se comporta, fíjense, hasta el final está en el número totalmente en la misma curva, no ha bajado, el primer día está perfecto. En el caso de la, pasan los 7 días, no veo mucho, ahí está, perfecto. ¿Qué ha pasado con el que tiene más dosis, el de 10? ¿Está igual, está primerito? ¿Se mantiene? No, No, ha exacto. bajado, está en tercer lugar. ¿Quién está en primer lugar ahora? El de 2.5. El segundo, el de 5 microgramos. Recuerden que los fármacos cuestan por contenido, ¿ya? No es lo mismo pagar un fármaco de 5 miligramos que pagar uno de 10 miligramos. Entonces, relación costo-beneficio. ¿Con cuál se queda? Con el de 5. A los 7 días me da lo mismo que el de 10. Entonces, más baratito, mejor ahorra mi paciente. Muy bien. Entonces, ahora, la siguiente. Aquí está la ratita querida. Aún siendo ratita, se le prepara desde el punto de vista en el simulador. Me está tomando foto. Gracias. Se prepara en el simulador. Está anestesiada, canalizada. Fíjense, tiene la cánula venosa con el tipo de droga que vas a administrar. Tienes un sistema de registro, igualito que un polígrafo, ¿no? Y tienes diferentes sistemas para poder hacer tu registro. Presión arterial, frecuencia cardíaca, fuerza contractil. Hay otros dos más, que es presión venosa central y otros más, que no recuerdo ahorita, pero no viene el caso. Entonces, van a tener sistemas de registro. Esto se hace para que aprendan a hacer una curva dosis-respuesta, que lo pueden hacer tranquilamente. Empiezan de una dosis muy pequeña y luego van aumentando la dosis. Si la cosa funciona bien, porque es así, la curva va a ir aumentando también en sus picos, su sistema de registro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si me acuerdo, sistema cardiovascular, adrenérgicos, los 5 ¿qué? 5 receptores, o 5. Pero aquí vamos a trabajar con 3. Beta 1, beta 2 y alfa. ¿Ya? Bien. Entonces, para que haya una mejor resolución, le bajo la cantidad de tiempo y, perdón, lo que hago es poner 20 segundos y lo que voy a tener es aumento la resolución para poder medir mejor los picos, ¿ya? El primer pico ABP y me va a dar la sistólica, mientras que el piquito de abajo me va a dar la diastólica, y ahí voy a tener el registro. Frecuencia cardíaca igual, y esta de abajo, la que más chiquitita que aparece así como ritmo, y la de otra es la fuerza contráctil. ¿De quién depende la fuerza contráctil? ¿Beta 2 o beta 1? Beta 1. Beta 1 principalmente. ¿Y frecuencia? También creo. Frecuencia cardíaca. Beta 1 también. Fisiología, te digo antes de sacar. ¿Quién enseña fisiología? ¿Quién enseña fisiología? ¿El doctor Terán? Él enseña nervioso. Ya, ni el nombre se acuerdan. Eso significa que... Claro, listo, ahí está. Entonces, la fuerza cardíaca es la que se va a medir en el segundo. Bien, la siguiente, por favor. Y lo que decía el doctor también es correcto. O sea, tenemos que integrar la farmacocinética, la farmacodinámica y la farmacogenética. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y por lo tanto la dosis puede servir para uno, pero no para otro.
y hay que darse cuenta. Si está tomando paracetamol, lo primero que hay que preguntar si el niño, porque mayormente es para niños, ¿qué pasó con el niño? ¿Tiene dolor de barriguita? ¿Qué pasa? ¿Está un poquito hinchadito aquí? ¿Qué tiene? ¿Tiene vómitos? ¿Qué está pasando? Y evaluación de sus transaminases. Es muy importante. No cuesta mucho una evaluación de transaminases frente a un cribaje farmacogenético. Bien, creo que... A ver, ¿qué más sigue? Bien. ¿Cómo estudiar farmacología? A ver, los ¿Por qué tips. cómo estudiar farmacología? Porque aquí no se trata de guía. Ah, Si ustedes no saben farmacología, la guía se lo van a poner con zapatos y todo. Incluso no vayan a creer que para nosotros, yo lo digo a título personal, si yo no supiera farmacología, me comería los zapatos y todo. ¿Por qué? Porque te dan datos muchas veces tan falsos que uno dice, oye, yo le refuto, oye, esto estás mal, esto es una barbaridad. Y todavía, disculpa, no te preocupes, voy a buscar más. Así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Goodman no es solo un libro de texto, son revisiones de investigación. ¿Qué les dije? ¿Qué pasó con Goodman? Entonces, mi respeto para mi amiguito, ¿ya? Luego, todo lo que han estudiado, San Marcos realmente invierte mucho en sus docentes. No hay docente que no se ha ido al extranjero, que no ha hecho una maestría, que no ha hecho un doctorado. No hay docente que no haya ganado premios, que sean investigadores. Entonces, vengan a clases. Cuando estamos en la mitad del ciclo, la mitad del examen. Al final del ciclo, las dos filas. Y esto es... Es que hay que salvar pato. ¿Y por qué? Porque hacen lo mismo. ¿Qué dice? Para aprobar necesito cuánto? Son 5 notas, 55. El primero, el segundo saco 19, 19 y el resto me saco 5 y ya está. ¿Pero funciona? Señores, ¿qué saben de farmacología entonces? Vergüenza ajena. Yo he estado en medicina interna enseñando ABP. He estado en introducción a la clínica enseñando ABP. Pobre del que me reconociera. Vergüenza me daba, se metía debajo de la piedra. Porque le preguntaba a los doctores, ¿me puedes decir mecanismo de acción de tal medicamento? Cuando no contestaba, iba a la que me metía debajo de la piedra y decía, tu trabajo para que se acuerden. Seriedad, ética, responsabilidad. Ustedes no saben cuánto realmente se necesita de la farmacología. Así que, me da culpa, no voy a enseñar tanto, voy a enseñar menos. Y de repente nada, y a lo mejor aprendo. No. Luego, tienen ustedes que reconocer el desequilibrio. Por eso ustedes llevan fisiopatología de la mano con farmacología. Porque lo que se pretende hacer es que se recupere el equilibrio con la homeostasis. Ahí se pueden usar fármacos, se pueden usar fármacos biológicos, se puede usar incluso hasta el agua y el agua pura, dependiendo. Entonces, eso es importante. Para estudiar, usen sus manos. Ya está comprobado y está escrito. El que solo chatea y usa el dedito y los pulgares, aquí se parecen. ¿Han visto Madagascar? ¿Quiénes eran los más inteligentes? Ni siquiera los pulgares. ¿Quiénes eran? ¿Los lemur? ¿Quién dirige la nave? Madagascar 1, 2, Bueno, 3. Skipper. Skipper. Los pingüinos. ¿Han visto intensamente? Sí. ¿Sí? ¿La 1 y la 2? Sí. Bien. Ahí van a encontrar cómo se forman los neurotransmisores y cómo se forman las clonas de esos neurotransmisores. Cada clona tenemos vías serotoninérgicas, la de azulito, ¿no? Tenemos noradrenalina y tenemos dopamina, la alegría, ¿no? Sean creativos también, pues. Vivan su niñez, regresen a ser niños y vean su dibujito animado y vamos a ver. Y realicen sus mapas. Una herramienta sumamente formidable es la UFAR Guide. Ahí encuentran mucha información actualizada.
ensayos clínicos, eficacia, encuentra incluso hasta la base genética de los neurotransmisores, de los agonistas, de los antagonistas. Genial. Y por supuesto a mi amigo. ¿Quién es mi amiguito? Goodman. ¿Qué dice al último? No pierdas tus clases de teoría y seminarios. 13. Muy bien, chicos. Gracias.